digamos, generan una situación bastante particular, y me refiero de manera específica a las distrofias musculares. Entonces, digamos que de manera general, esta va a ser el esquema que vamos a estar revisando. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar aquí en cómo, a partir de esto, llevamos el reconocimiento del estímulo. Después, cómo lo integramos, bueno, cómo se lleva a cabo el viaje de ese estímulo a través del sistema nervioso central y las vías correspondientes. El tercera sería cómo se da la integración, en qué áreas se da la integración, en lo que serían la corteza somatosensitiva. Luego vamos a ver ya el efecto fisiológico, cómo viaja. Bueno, aquí hay una serie de controles, digamos, de cómo es que se da del viaje de esta información. Una vez que se da la orden de la función motora, va a haber aquí una serie de vías descendentes que mandan la información. Hay unas vías directas y unas vías indirectas. Y aquí particularmente, dentro de este espacio, tenemos que revisar, o tendríamos que revisar de manera particular, cómo es que funcionan los ganglios basales. ¿Cómo funcionan los ganglios basales? Bueno, cómo están integrados y cómo funcionan, que sería el cuarto tema a revisar. Ya que pasamos los ganglios basales y mandamos la señal hacia el músculo esquelético, entonces vamos a desarrollar el tema de la placa neuromotor. Ese sería el quinto tema. Ahora, dentro de la placa neuromotor, ya cuando revisemos cómo funciona la placa neuromotor, pues aprovechamos ahí para revisar el siguiente tema, que sería el tema de las miopatías. De hecho, va junto con pegado la placa neuromotora con las miopatías. Y aprovechando esto de la placa neuromotora, vemos ya pues entonces el proceso de contracción, que esto ya ustedes lo saben bastante bien, el proceso de contracción-relajación, y como está asociado a todo lo que es la miofibrilla, pues entonces vemos aquí el proceso de las distrofias. Aprovechando esta circunstancia de ver cómo se lleva a cabo la conducción del estímulo nervioso para la contracción, pues vamos a aprovechar aquí porque también aquí se pueden generar unos circuitos cortos entre, digamos, la parte medular y el músculo como tal, ¿no? Digamos que aquí me faltó un espacio, ¿no? Digamos, en términos de donde se lleva a cabo un relevo importante, que sería la parte de la médula espinal. Y en la médula espinal, junto con el músculo, va a haber una serie de reflejos. Entonces, este tema también lo vamos a revisar, que serían los reflejos musculares. O también le llaman reflejos medulares. Y entonces aquí vamos a revisar tres. Son tres nada más los reflejos que vamos a revisar. Entonces los tres tipos básicos de reflejos, y los vamos a ver en esa parte. Entonces este sería el tema número 8. ¿Vale? Obviamente aquí tenemos que ver, digamos, cuáles son los neurotransmisores involucrados y todo ese tipo de asuntos para entender bien el comportamiento de esos reflejos musculares. Bueno, ya que vemos eso, entonces nos vamos y pasando el proceso de contracción-relajación, nos vamos ya aquí a los mecanismos en que se requiere energía, sería el tema siguiente, el 9, pero de aquí nos vamos a ir, digamos, al desarrollo de las alteraciones en el metabolismo lipídico y mitocondrial de manera particular. ¿Sale? Entonces así es como le vamos a hacer. El último tema que vamos a revisar, que también ya lo vieron en la parte bioquímica de alguna manera, es el mecanismo de calcificación ósea, que es un tema, digamos, lo voy a poner aquí por separado. Mecanismo de calcificación ósea, depósito. ¿Cómo se da el depósito y la absorción en el hueso remodelado? Que eso ya más o menos lo revisaron en su curso anterior, nada más es cuestión de
hacer algunas precisiones quizás y quizás el tema que asociado a esto del mecanismo de calcificación, tenemos que ver lo de la reparación. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos que se activan durante la reparación de la fractura? ¿Sale? Entonces, digamos, es el panorama que vamos a tener que revisar durante este curso. Ah, se me estaba olvidando, perdón, aquí vamos a hacer un tema adicional que tenemos que ver con detalle, aunque también ya lo han visto en algún otro momento, porque no es un proceso que sea exclusivo de este sitio, pero nos piden aquí en el programa que revisemos de manera particular cuál es la vía de manera particular que es por la cual se conduce el dolor y se lleva a cabo el reconocimiento del dolor como tal. Entonces aquí en el 2, aquí va a poner, sería el tema 2.a, la vía de conducción del dolor, y ahí tenemos, pues tenemos que hacer algunas definiciones particulares con respecto a lo que es el concepto de dolor, tipos de dolor somático, referido, visceral, la regla del dermatoma y metámeras. También con respecto a cómo se origina y todo lo que tenga que ver con el dolor. ¿Vale? Entonces nos vamos a detener aquí de manera particular. Para hacer la revisión de estos contenidos académicos, pues la bibliografía que yo recomiendo para que lo entendamos bien, pues serían 2 libros. Ya saben ustedes cuáles son los 2 libros que utilizo fundamentalmente, ¿verdad? Serían el libro del Boron y el otro libro que pueden utilizar, pues ya saben que también es el Costanzo. ¿Sale? Ahora, fíjense, ustedes se dan cuenta con respecto, bueno, también pueden utilizar el Guyton. El Guyton también trae buena información para esto. El Guyton. También lo pueden utilizar. Y hay otro libro que se llama Fox Stewart. Es uno de fisiología, también muy básico. También les puede servir para esta condición. Entonces, esos son los libros que vamos a utilizar para este curso. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. ¿De Costanzo qué edición utiliza, profe? Pues tengo la edición, no me acuerdo, es que no lo tengo aquí a la mano, pero es la más reciente, no me acuerdo cuál es. Me lo acaban de entregar hace unos días, pero no me acuerdo dónde lo dejé. Pero cualquier edición es accesible de todas maneras. Desde la 14 para adelante. O no sé en cuál van más bien. Pero pueden utilizar cualquier edición, no hay problema. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? Está bien. Bueno, vean, Profe, yo sí tengo una duda. ¿Cuáles son sí, los criterios de evaluación? a eso voy justamente. ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Miren, el 80% de este curso va a estar dado por el examen escrito que voy a aplicarles en la plataforma de Edmodo. Eso será con respecto a eso. Hay un 10% que va a estar dado por la exposición y otro 10% que va a estar dado o va a estar generado por las tareas que ustedes van a presentar y que van a subir en Edmodo. Las tareas obviamente son individuales y esta tarea se va a entregar al final del curso, que sería el próximo lunes, y va a consistir en que cada uno de estos temas deben generar ustedes, cada uno de estos temas
un mapa mental, un mapa conceptual o un cuadro sinóptico con la información que ustedes han revisado previo al desarrollo del curso. Entonces, para el día lunes, ustedes ya deben tener terminados todos estos mapas mentales de cada uno de estos temas. Evidentemente, ya del tema que vamos a revisar el día de hoy, pues no va a haber mapa mental, pero lo pueden elaborar y lo pueden incorporar sin ningún problema. Y a partir de mañana, pues ya tienen que entregar o tienen que ir generando sus mapas mentales y los van a ir integrando en un documento PDF, o por lo menos lo deben tener guardado para que el día lunes los integren en un PDF, y voy a abrir una asignación en el grupo de Edmodo, y ahí van a ir subiendo un solo archivo que va a ir plenamente identificado con su nombre para que yo sepa a quién corresponde cada trabajo. Ese trabajo va a costar un punto de la calificación final, que digamos es una manera de motivarlos para que hagan tareas, porque en realidad pues ya saben que es su obligación hacer tareas, ¿no? Más bien donde deben de mostrar el conocimiento, la comprensión del conocimiento, pues es en el examen escrito, que es, ya sé que es complicado, pero es la manera en que ustedes se esfuerzan. Profe, yo tengo dos dudas. Nada más déjame dar lo de la exposición y ya ahorita vemos lo demás. En el caso de la exposición, ya saben, son de 3 equipos, de 3 personas por equipo, 3 personas por equipo, y todos los equipos deben hacer la preparación de los temas que acabamos de describir en el orden que los estamos presentando. Entonces, ¿qué equipo va a presentar? Pues ya saben que eso lo voy a decidir el día de la operación del curso. Entonces, pero todos deben de preparar los temas en una presentación en PowerPoint que podrán compartir aquí en la pantalla, y pues lo van a ir desarrollando. Ahora, el que va a estar presente, el que va a estar, digamos, con la responsabilidad de presentar la información, ¿no? Puede recibir ayuda de todos sus demás compañeros, puesto que todos desarrollaron el tema. Entonces, si dentro de la exposición hace falta alguna información y yo se la estoy cuestionando, o alguno de ustedes la está cuestionando y no tiene la información, pero alguno de sus compañeros sí la tiene, pues podemos hacer, digamos, la cooperación para que se presente la información y vayamos avanzando. El chiste es que todos cooperen con el desarrollo académico de este curso. Obviamente mi labor va a ser conducir todo ese trabajo académico y hacer los cuestionamientos pertinentes para que lo vayamos desarrollando de manera adecuada. Ahora sí, preguntas. Primero con la tarea. ¿La tarea va a ser hecha a mano o la podemos hacer en la computadora? Vamos a No, tomarle foto. Echa a mano, Alexis, echa a mano de preferencia. Después, cuando ya la vayas a integrar, le tomas una foto, pero la vas a guardar en un PDF para que ocupe menos espacio en memoria. Ok, y la segunda era, en el examen, ¿qué tipo de examen va a ser en el modo? ¿Va a ser de opción múltiple? ¿Va a ser, tenemos que subir? No sé cómo vaya a ser el examen. Sí, en el caso en el examen, lo que hago es, como son preguntas de opción múltiple, bueno, la mayoría son preguntas de opción múltiple, no pueden desarrollar textos ni imagen ni nada, por eso es más complicado. Entonces, en el examen, ahora lo que estoy haciendo solamente son preguntas de opción múltiple, unión de columnas, rellenar huecos con palabras muy, muy precisas, y respuestas múltiples en una pregunta. Entonces ya todo está como muy, digamos, para efectos de la calificación del examen o cómo se califica el examen, pues ya está automático, pues, ¿no? Ya eso se da por automático. Y entonces tiene que ser muy preciso en términos de lo que se escribe, pero ya cuando hay opción múltiple o múltiples respuestas, pues también es muy preciso eso, pues, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué más? ¿La exposición tiene algún límite?
No, la exposición debe tener la información suficiente y adecuada para la comprensión del tema de manera particular. Entonces, no tiene límite. De hecho, debe estar bien hecha. He visto las presentaciones que hicieron con respecto a su curso anterior, que le pedí al grupo que me hiciera favor de presentar, justamente para saber qué es lo que habían visto. Y por ejemplo, de todas ellas, la que más me llamó la atención en términos de cómo manejaron la información fue lo del proceso de contracción-relajación. Quizás las otras me quedaron a deber un poquito en términos de lo que yo hubiera considerado, pero estuvieron en general bien. Aunque el tema de la contracción-relajación estuvo bastante bien. Entonces, digamos que más o menos es el nivel de explicación que debemos ponerle a las exposiciones. Y pues es lo que, no hay tiempo, digamos, para el desarrollo de ello. Ujú. Lo que sí es que, pues obviamente si ponen algo en la diapositiva, en términos conceptuales, pues deben tener claridad con lo que quieren explicar. Ahora, aquí, por ejemplo, ya hay mucho material en internet, hay videos, hay presentaciones que pueden descargar de cualquier sitio. La verdad no me interesa si la descargan de algún sitio, si utilizan algún otro material. Lo importante es que le den el crédito correspondiente nada más y que manejen la información que está planteada en la diapositiva. O sea, no se vale poner alguna información que no sepan a qué se refiere de manera particular, ¿no? Entonces, si alguien hace el cuestionamiento de algún concepto que esté presente en la diapositiva, pues sí deben saber explicarlo claramente para que no quede duda al respecto, ¿no? Profesor, otra pregunta. ¿Cuántos días Sí. está contemplando para las clases? Porque me parece que el lunes es puente. ¿En serio? ¿El lunes es puente? Sí. Sí. Y es 2 de noviembre. Nosotros De pensábamos que hecho, no se iba a terminamos respetar, el pero... martes. Ajá, terminamos el martes, de hecho. Ah, pues entonces terminamos el martes, sí. Serían jueves, viernes. Pero déjame ver mi calendario porque aquí tengo mi calendario con las actividades. Tenía que es hoy, mañana y el martes, efectivamente, terminamos. Yo les dije que el lunes, ¿verdad? No me equivoqué. Sí. Sería el Bueno, martes. gracias. Bueno, tenemos Las suficientes días ahí intermedios que nos pueden ayudar a hacer una buena revisión. Las expos son a partir de mañana, ¿verdad? Sí, las expos serían a partir de mañana. Hoy vamos a revisar algunas cuestiones antes de la vía del dolor y todo eso que son... Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer ahora, el día de hoy. Y ya mañana, a partir de mañana, sí ya vamos a ver algunas cuestiones. De hecho, alguien de ustedes que hizo la presentación de receptores sensoriales, pues le voy a pedir que nos haga una revisión de esas cuestiones, pero vamos a darles ahí, algunos detalles sobre el comportamiento fisiológico, no solamente en la parte estructural, sino ya el comportamiento fisiológico. Uh-huh. ¿Algo más? Creo que sería todo, profe. Profe, una pregunta acerca de los horarios de clase. Con respecto a los horarios de clase, ayer les hice una broma que espero los haya hecho pensar sobre lo que están haciendo, no conmigo, ni con el maestro anterior, ni con alguien en particular, sino me refiero en términos de, pues tienen que pedir que sus clases sean en el horario escolar. El horario escolar es de 9 a 2, aunque estemos a distancia, pues debe respetarse el horario escolar. Entonces, yo normalmente los cursos los estoy operando. ¿Sí me oyen? Sí, profe. Sí. Okay, los cursos los estoy operando de 9 a 2 de la tarde. Hoy empecé un poquito tarde, tuve una cuestión que hacer, pero el horario normal de los cursos que yo opero es de 9 a 2 de la tarde. Quizás nos tardemos un poquito más de las 2, pero no suelo pasarme más de eso. Y la otra, me parece que a veces estar tanto tiempo frente a la pantalla, ¿no? Así como que en una actitud muy pasiva, pues es como muy tedioso, muy cansado. Aunque trato de hacerlo práctico, ¿no? Bueno, en términos interesante, pero siempre es pesado estar frente a la pantalla nada más, observando lo que uno va ahí
planteando. Entonces, tomamos un pequeño descanso de unos 10, 15 minutos más o menos y luego regresamos a la actividad, ¿no? En lo que toman un café o algo así y ya regresamos. Entonces, digamos de 9 a 2 con un respiro ahí a la mitad del camino para que se recuperen un poco. Y si hay necesidad de irnos un poquito más, pues nos vamos un poquito más. En estos 2 días, jueves y viernes, la sesión va a ser continua en términos del Zoom. La plataforma va a estar sin problemas de corte, pero el martes seguramente sí vamos a tener que estar conectándonos continuamente por una cuestión de derechos. Entonces, hoy y mañana sin problema. Entonces estaba yo pensando que si podemos adelantar algo el sábado, pero es cuestión de ustedes, o el sábado podemos adelantar algo de los temas que vayamos desarrollando para no tener problemas de corte, porque les platico brevemente, hice el contrato de la plataforma de Zoom, pero se termina el sábado justamente. O no sé si se termina mañana, pero en teoría me debe durar hasta el sábado. Ya a partir de noviembre, en noviembre no tengo el plan contratado, entonces por eso es que se estaría cortando continuamente la sesión. Profesor, me parece que algunos compañeros trabajan, no sé, espero que no sean uno de mis compañeros. ¿Podría ser que los que puedan realmente se conecten el sábado, pero volver a retomar los temas el martes ya más sintético? No tendría caso Nicole. No, si alguien tiene problemas de conectarse el sábado porque trabaja o por lo que decida, pues no podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer es, bueno, yo lo estoy planteando, pero si no se puede, no lo hacemos. No hay ningún problema. Nos esperamos hasta el martes y ya. Profesor, yo tengo Zoom Ajá, ilimitado. Ok. Entonces, bueno, sería ya, lo dejamos para el martes, no hay ningún problema entonces. Uh-huh. Es que como en noviembre no tengo ningún curso programado, entonces por eso ya no lo contraté, lo volveré a contratar en diciembre, que tengo otra vez curso, y hasta enero que tengo otra vez curso. Es como no tiene caso pagarlo sin utilizarlo, pues entonces por eso no lo pagué para noviembre. Entonces, pero si alguien de ustedes lo tiene, que ya me dijeron que alguien lo tiene, entonces pues nos veríamos el martes para no alterar sus actividades del sábado. Pregunta, ¿el examen Dime. sería, qué día sería el examen? El examen sería Miércoles, el ¿no? Miércoles. Miércoles, sí, miércoles temprano, de preferencia. Y si hay dificultad para hacerlo temprano, pues ya lo programamos para un poquito más tarde. Va. Ahora, para el examen sí necesito que tengan su computadora con audio y video, porque va a estar abierto todo el tiempo. Y entonces, igual, si hay problemas con el internet para no tener el video prendido, pues igual podemos hacer algunas excepciones, pero la mayoría debe estar con su video y audio prendido. Entonces no soy tan, digamos, exigente en términos de tener el video prendido todo el tiempo para el examen, pero sí, preferentemente debemos tenerlo. Entonces ojalá y tengan buen internet en su casa. ¿Sale? Sí. Yo creo que solo con video, no, profe, porque por ejemplo, bueno, yo sí tengo un problema porque en mi casa, o sea, en cuanto al audio, digo, no tengo ningún problema con los demás, pero pues en mi casa dan clase y luego, bueno, mis dos hermanas dan clase, entonces pues como que todos están escuchando la clase de mis hermanas y no voy a poder escuchar lo demás porque estamos también en un espacio pues más o menos reducido. Sí, Entonces, yo, bueno, ahí sí yo nada más daría mi opinión que solo con video, pero no sé usted cómo lo considera. Sí, lo vemos, Oscar, no hay ningún problema por eso. Entiendo que todos tenemos circunstancias de pronto complicadas en casa y entonces pues atendiendo esa situación nos ajustamos. Digamos, en ese sentido pues todos debemos ser muy flexibles, ¿no? Para entender algunas situaciones que se presentan bajo estas circunstancias especiales. Entonces tampoco es así como que de a fuerza, ¿no? Pero sí, preferentemente. En fin,
Esas son cuestiones que ya veremos más adelante. ¿Alguna otra pregunta, detalle, comentario? No. ¿No? Yo no. Bueno, como ustedes pueden ver, digamos, en términos de todo esto que estamos planteando aquí, pues gran parte de la respuesta fisiológica, en gran medida, va a depender de de la manera en que la célula puede responder, o sea, la excitabilidad de la célula. Principio acá, ¿no? En la parte esa del reconocimiento de los estímulos, pues el reconocimiento de los estímulos depende de la excitabilidad que presenta la célula. Es decir, un poco la modificación de su potencial de membrana en reposo para poder desarrollar un potencial de acción o un potencial, bueno, aquí lo podemos llamar de dos maneras, ¿no? Potencial generador o potencial de receptor, para que a partir de eso lleve a cabo una conducción del estímulo eléctrico a través de las vías ascendentes. Esas serían las vías ascendentes. Y después de eso también, como lo podemos ver en todo el proceso, pues estamos refiriéndonos a modificaciones eléctricas de la membrana. Aquí donde cuando llega la placa neuromotora, por ejemplo, pues va a haber una serie de respuestas celulares que modifican la actividad eléctrica de la membrana para montar una respuesta en términos de la contracción, relajación. De hecho, ustedes también hicieron aquí una revisión de lo que pasa en términos de el cambio de la señal eléctrica a a una respuesta mecánica. Cuando venimos aquí con la señal eléctrica en la placa neuromotora, esa señal eléctrica se convierte en una señal química, eléctrica y luego mecánica. Y entonces todo esto está dependiendo de la actividad todo este proceso, digamos, desde el reconocimiento, la integración, la llegada hacia lo que es el tejido efector aquí en el músculo esquelético, pues va a depender en gran medida de la conducción de la señal eléctrica a través de todo ese espacio, lo cual significa entonces que el comportamiento de este sistema está en base a las características eléctricas de la membrana, que ahorita vamos a revisar entonces de manera particular. Y la otra condición que tiene que ver con la respuesta fisiológica a nivel muscular, pues vean ustedes aquí, ¿no? Tiene que ver con la estructura, en términos de ver las modificaciones cómo las alteraciones que modifican la composición de esas proteínas puede alterar el proceso de contracción-relajación, sobre todo con las distrofias, las miopatías o en el caso de los errores innatos de metabolismo. Está relacionado entonces directamente con procesos metabólicos, esta respuesta celular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí para el reconocimiento o para establecer las bases del funcionamiento de ese tejido, pues es ver la respuesta de excitabilidad de estas células y después cómo se llega a cabo el reconocimiento de esos estímulos. ¿Sale? De tal manera que entonces, lo primero que debemos, desde mi punto de vista, empezar a revisar para ver esta condición sería, pues, cómo se establece la carga eléctrica en una membrana, en una célula. ¿Quién me platica de eso, por favor? ¿Cómo se establece? ¿Cuál es el origen de la carga eléctrica o del voltaje en una célula que va a responder? Pues a partir de eso puede generar el estado de excitabilidad. ¿Cómo le hacemos para que la célula, qué debe suceder para que la célula pueda generar esa condición de excitabilidad y a partir de eso llevar a cabo el reconocimiento de los diferentes tipos de estímulos? ¿Y debe despolarizar la membrana? Bueno, sí, parte de la respuesta en términos de la excitabilidad tiene que ver con la despolarización. La pregunta va un poquito antes de eso. Hay un cambio como ¿Se refiere con generar un potencial de acción? Antes de generar el potencial, la excitabilidad como tal, digamos, tiene una respuesta de generar potenciales de acción, pero no necesariamente. Debe que haber una Usted decía diferencia que- en las cargas de adentro de la membrana y de afuera de la membrana, y a través de canales se puede invertir estas cargas. Por lociones, ¿no?
Juan José, exactamente. ¿Y cómo le hacemos cómo le hace la célula para desarrollar esa condición que le permite entonces tener respuestas de excitabilidad? Si no se genera esa condición, pues obviamente no tiene la posibilidad de generar esa excitabilidad en la membrana. ¿Cómo le hacen? Cambiando las Medio de concentraciones a canales, ¿no? través de membran, pero generalmente utiliza energía, ¿no? En principio no. Digamos que sí. Potencial de membrana en reposo. Digamos que en principio ese potencial se establece a partir únicamente derivado de las características de la membrana. Pues es Entonces, por el bombas intercambio de canales. iones, ¿no? Que de mediante el repente del espacio extracelular se produce un exceso de la carga de algún ion, entonces provoca la apertura de los canales y el intercambio de iones entre la célula y el medio. digamos que eso ya sería parte de la respuesta de la excitabilidad como tal. Es correcto. Todo lo que me están diciendo es correcto. Yo lo que le estoy preguntando es cuál es el origen, lo voy a escribir, cuál es el origen del potencial de membrana en reposo. Y muchos de ustedes ya, digamos, tienen claridad con respecto a lo que se refiere esto de potencial. O sea, sí tienen claro el potencial. Es la capacidad, el potencial es la capacidad para desarrollar un trabajo. En este caso, el trabajo, ¿no? Se refiere a justamente una respuesta en términos de la excitabilidad. Ese sería el trabajo que podría desarrollar. Entonces, primero tenemos que establecer cómo se origina este potencial de membrana en reposo, que tampoco es algo nuevo para ustedes, ¿eh? No estaremos hablando de el control voluntario o reflejo de las motoneuronas. No, todavía no llegamos a eso. Apenas estamos hablando de establecer la capacidad de este tejido de ser un tejido excitable. Yo creo que Apenas. Yo creo que el origen, miren, a ver, Pues- vamos a ver. Nada más como para que me entiendan por dónde tenemos que empezar a revisar estos temas y que ustedes tengan claridad con respecto a esto. Es decir, para que una célula tenga una respuesta excitable, ¿no? Yo tengo aquí una membrana, digamos, una membrana celular. Y entonces yo entiendo, y ustedes ya lo deben saber, que esta membrana excitable tiene una distribución de cargas diferencial. La parte interna es menos positiva y la parte externa es más positiva, justamente a partir de una distribución diferencial de las cargas eléctricas de la membrana, ¿no? Y entonces, cuando viene una respuesta de excitabilidad, por lo que, y ahorita vamos a ver cuáles son esas características que pueden modificar esta respuesta de excitabilidad, que es parte del comportamiento de los receptores, pues entonces lo que sucede es que hay un intercambio de las cargas eléctricas alrededor de la membrana. Primero, bueno, una posibilidad es que entren cargas positivas o pueden también entrar cargas negativas, pero también a cambio de esto, pues van a salir otras cargas del interior de la membrana y a partir de esto se genera una modificación del voltaje de la membrana, de la concentración de las cargas iónicas alrededor de la membrana y eso forma parte de la respuesta de excitabilidad. O sea, este cambio en las cargas eléctricas alrededor de la membrana representa una respuesta de excitabilidad. Ajá, ok. Eso sería como un paso adelante de lo que yo les estoy preguntando. Yo les estoy preguntando que me expliquen cómo se genera esta distribución de cargas eléctricas alrededor de la membrana. ¿Cómo se genera? ¿Cuál es el origen de esta distribución diferencial de las cargas eléctricas de la membrana? Lo que ustedes me están respondiendo en términos de hacer la modificación es esto que acabamos de plantear aquí. Bueno, aquí ya hay una modificación de las cargas eléctricas alrededor de la membrana. Ya se dio esta modificación y entonces esta modificación representa la excitabilidad de la membrana celular y esto genera, pues ya lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces la primera pregunta es ¿cómo se genera esta respuesta? Porque de aquí partimos para lo que es la respuesta fisiológica en realidad. ¿Sí me explico? Entonces yo le estoy preguntando cuál es el origen de ese potencial de membrana en reposo. La Profe, concentración de Sí, tendrá
¿Qué ¿Con ver las con...? bombas de sodio y potasio? No, No, creo las que lo que bombas nos está no son preguntando, la bomba de sodio y potasio no es el origen del potencial de membrana en No es la reposo. concentración. Es la concentración de iones, ¿no? Cada La Claro, diferencia sí. de potencial. La Sí, claro, diferencia de es, creo que, potencial. sí, la creo que lo que nos diferencia está la preguntando diferencia en la es, concentración de iones es lo que genera el potencial. Eso es correcto. Y a está ¿O ver, no bien. no es por la diferencia de la permeabilidad ¿Qué tiene hacia que ver la, la diferencia de la permeabilidad? pues, de los diferentes tipos de aniones? Bueno, o sea, eso tiene que ver mucho con su distribución desigual, ¿no? Sí, Bueno, sí, claro, tiene que ver mucho con la distribución desigual de los iones. Entonces vean lo que dice Manuel, ¿verdad? creo que lo que Bueno, nos alguien, está preguntando, profe, usted, creo, a ver, creo que ya le entendí, pero no sé, usted dígame. sí. Lo que nos a ver, está preguntando es por qué los iones están distribuidos de la manera en que están distribuidos, ¿no? O sea, porque ese es el ándale, origen, dicho de otra manera, sí. ese es el origen Sí, del potencial en reposo. así es. Esa es la pregunta que quiero hacerles en realidad, que los dije de otra manera, pero ya Alexis lo planteó más básicamente. ¿Cuál es el origen? Ahora sí, platíquenme. Chale. Pues No, no está tan difícil en realidad, es algo relativamente sencillo. es que, bueno, no creo que haya solamente una respuesta. La estabilidad de los tejidos está dada por los iones, entonces las concentraciones de los iones tienen ciertos efectos en el cuerpo y deben de Claro, sí, estar sí, sí. en ese orden, porque si se cambian, hay unos que reaccionan de una manera más brusca que otros. Potasio, ¿no? Por ejemplo. O calcio también, O por calcio. ejemplo. Ajá, entonces, Ajá. De hecho, fíjate, parte de esta condición que tenemos que revisar ahorita nos puede explicar varias situaciones en términos del comportamiento electrolítico. ¿Por qué los electrolitos deben estar regulados o deben mantener una concentración tal que si la alteramos, esta concentración puede causar daños importantes en los tejidos o modificaciones importantes en los tejidos? Por ejemplo, la hipocalcemia, o sea, una disminución del calcio a nivel plasmático, puede causar contracción, una alteración en la contracción muscular de manera importante. De hecho, la condición que causa se llama hipocalcemia tetánica. ¿Qué significa eso? Que la disminución de calcio plasmático va a causar disparos continuos a nivel muscular que generan una contracción permanente, o por lo menos el nivel de disparo de la contracción es muy elevado. Incluso llega a ser hasta de 300 disparos por segundo, o sea, una contracción fuerte. Eso es lo que causa la hipocalcemia. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que es importante tener claro, para efectos del comportamiento de la actividad sensorial y todo lo demás, por supuesto, que la concentración de iones alrededor de la membrana es importante. Entonces, hay que saber cómo se establece esta y cuáles son los efectos que estos tienen sobre la membrana celular. pues yo diría, ya yéndonos a lo más básico, que Bueno, esto de perdón, nada más déjame decirles algo. Les acabo de plantear una situación que tiene que ver con el calcio, hipocalcemia tetánica. O sea, la disminución de calcio va a causar, a nivel plasmático, puede causar contracciones permanentes, constantes o tetánicas. Y eso vamos a ver cómo lo explicamos en un momento más. Ok, a ver, Alexis, estamos hablando, me parece. pues yo creo que es importante ¿por qué los iones están puestos como están? Yo creo que principalmente se debe a la naturaleza del ambiente celular. Entonces, tenemos una membrana que que tiene afinidad y tiene una parte polar y una parte apolar. Entonces, es anfipática. Pero en sí la célula, si teniendo cargas negativas por dentro, genera ese ambiente acuoso alrededor de ella que le permite intercambiar, o sea, le permite estar viva, por así decirlo. Y si
Y si esa polaridad cambiara, si por dentro fuera positiva y por fuera fuera negativa, ¿qué pasa? Pasa en el potencial de acción, pero si se mantuviera el ambiente así, la naturaleza de la membrana lipídica no estaría y la célula no podría estar viva. Bueno, desde mi Claro, punto de vista. claro, por supuesto. O sea, eso es fundamental. De hecho, si no hay ese gradiente electroquímico alrededor de la membrana, si no tenemos una diferencia en las concentraciones electroquímicas, pues obviamente la célula no tendría capacidad de responder, de desarrollar trabajo biológico, y por lo tanto la célula estaría muerta. O sea, no hay vida. Si no hay una diferencia electroquímica, no hay vida. Tan simple como eso. Bueno, relativamente simple, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, por eso es que es fundamental entender este mecanismo de distribución desigual de los iones alrededor de la membrana, que no depende en principio de la actividad de la bomba de sodio y potasio TPasa. Alguien dijo por ahí, bueno, es que depende de la actividad de la bomba de sodio y potasio TPasa. No, porque la concentración, la distribución, aunque parezca pequeña, es una concentración bastante elevada en términos de la concentración de iones. O sea, se mueve una buena cantidad de iones y la bomba está limitada en términos de su capacidad de movimiento de iones. De hecho, también hay una distribución diferencial de la cantidad de bombas de sodio y potasio TPasa en los diferentes tipos de células. Es decir, ¿por qué razón? Pues porque la actividad no es la misma. Es decir, no tiene la misma cantidad de bombas, por ejemplo, una célula nerviosa o muscular que una célula epitelial, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Ni siquiera, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los conos y bastones, tampoco tienen la misma cantidad de bombas de sodio y potasio TPasa. De hecho, hay variantes con respecto a estas bombas. Entonces, tiene que ver con, digamos, esto es tan importante porque permite entonces a los diferentes tipos de receptores llevar a cabo la función correspondiente en términos de la excitabilidad. ¿Tiene Que que no ver con la necesita. concentración de iones en el espacio extracelular? Sí, claro, tiene que ver con esa concentración. Hay un concepto que a lo mejor les puede ayudar como para resolver esta duda de cómo se origina el potencial de membrana en reposo, que tiene muchas implicaciones fisiológicas, por supuesto. Sería algo que se conoce como potencial de difusión para los diferentes iones. Y particularmente aquí estaríamos hablando de dos iones. Dos iones en términos de este potencial de difusión. Sería el sodio y el potasio. Obviamente también podemos aquí incluir otros iones, como por ejemplo el cloro o el calcio incluso, ¿no? Sin embargo, los dos más importantes para efectos de establecer el voltaje de la membrana o esa distribución desigual, pues van a ser estos dos. No quiere decir que los otros no jueguen, sí juegan, pero lo hacen de manera diferente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, quizá. Entonces, ese sería un concepto que, digamos, es importante para establecer lo que sería el gradiente electroquímico, y el otro concepto que se emplea para determinar esta distribución desigual, y una vez aprovechando el espacio lo planteo, sería el potencial de equilibrio, potencial de difusión y potencial de equilibrio, ¿no? Y este concepto de potencial de equilibrio, digamos, tiene relación con el potencial de difusión, pero es un poquito más complicado, ¿no? Este potencial de equilibrio, digamos que va a emplear dos factores. Un potencial, si vamos a llamar aquí potencial eléctrico, o sea, dado por las cargas, netamente las cargas eléctricas que presenta un ion, pues que pueden ser de dos tipos, ¿no? Positivo o negativo, potencial eléctrico, y lo que sería, perdón, aquí me equivoqué, lo que sería el potencial químico, que está determinado finalmente por la concentración química del ion, o sea, la pura concentración nada más.
como un elemento químico, por eso se llama potencial químico. Entonces, para establecer el potencial de membrana, digamos, entran en juego dos fuerzas o dos elementos en términos de el potencial de membrana en reposo. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo funciona, chicos? Tiene que ver con lo de la ecuación. A ver, ¿a qué se refiere esto de potencial de difusión? Nada más como para irnos, Pues es el nivel de potencia. Y saca sodio, ¿no? ¿Perdón? Es que Creo que se traba No un te, poquito. no te alcanzo a escuchas escuchar bien. Enrique, no te escuchas. Es la capacidad que tiene para cambiar los componentes de un sitio a otro. Sí, más básicamente va por ahí el asunto, Yo la capacidad que tiene una membrana para que Es ésta cuando un pueda... soluto se difunde a favor de su Gradiente de gradiente de concentración. concentración. Es que el Claro, nivel de entonces- potencial de difusión es el que... bueno, yo lo tengo así, que el nivel de potencial de difusión a través de una membrana que se opone exactamente a la difusión neta de un ion particular a través de la membrana. Yo lo tengo Sí, así. claro. Entonces, el potencial de difusión básicamente es la capacidad que tiene la membrana a partir de esos componentes estructurales de poder permitir o no el intercambio de ese ion de manera particular a favor de su gradiente de concentración. Dicho de manera esquemática y en formas más simples todavía. Tengo una membrana y esta membrana la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Una membrana tiene una gran presencia de canales iónicos. Para un ion de manera particular, vamos a ponerle que tenemos aquí un par de iones, el X y el Y, ¿no? Y estos canales van a permitir el ingreso es el canal para el X, para el ion X, pero no para el Y. Y entonces aquí el potencial de difusión está referido para el ion X puede atravesar fácilmente la membrana, entonces tiene un potencial de difusión elevado. Y el potencial de difusión para el otro ion, que sería el ion Y, ¿cómo estará? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Disminuido, porque no tiene la posibilidad de poder intercambiarse fácilmente. Entonces lo puedo poner aquí de este otro lado. Por ejemplo, este ion, por ejemplo, tiene la membrana adyacente, pero no hay canales que permitan la difusión de este ion. Entonces, ¿cómo está el potencial de difusión para este ion? Disminuido. Entonces, vean, el ion X tiene un alto potencial de difusión. Mientras que el ion Y, para efectos de la otra membrana que no tiene canales para esa condición, pues tiene un bajo potencial de difusión. Entonces, la membrana plasmática tiene potenciales de difusión diferenciales para los diferentes iones que están alrededor de ella. Por ejemplo, ¿a qué voy? En el caso del potencial de difusión para el potasio, el potencial de difusión para el potasio es muy elevado, comparado con el potencial de difusión para sodio, que es más limitado. Entonces, vean, la membrana, para empezar, tiene una diferencia en el potencial de difusión para los diferentes iones. Para el potasio es muy elevado, pero para el sodio es disminuido. ¿Sale? Ese sería el potencial de difusión. Luego, tenemos el otro potencial. ¿A qué se refiere el potencial de equilibrio? Es la diferencia de potencial eléctrico de la membrana celular, que bueno, o sea, va a tener como lo mismo, equilibra exactamente la gradiente de concentración de un ion en específico. A ver, otra vez, porque no alcancé a entender. Ok, bueno, ¿qué es la diferencia de potencial eléctrico de la membrana celular que equilibra exactamente el gradiente de concentración de un ion en específico? El gradiente de concentración. Sí, soy inmenso.
Se refiere al que va en A contra diferencia, del ¿no? potencial de difusión, porque no le importa si la concentración es alta o baja, va a seguir metiendo o sacando, pero de acuerdo a lo que necesita la célula. Ajá, es como hasta qué Ah, punto se satura para que se llene y ya se le Basándose en equilibra. las cargas. Dependiendo de la basándose en, carga, es que fíjense, Siempre es se que aquí, debe buscar que se aquí, mantenga la misma carga tanto adentro como afuera a lo que en un inicio estaba. O sea, lo que entre tiene que hacer que algo salga para que se mantenga la carga en ambos lados. aunque dice, hay un equilibrio, y yo les acabo de mencionar que el potencial de equilibrio está relacionado con dos condiciones del comportamiento de los iones. Uno sería el potencial eléctrico y otro sería el potencial químico. Fíjense, hay una condición aquí previa que podemos revisar, que sería lo que se conoce como el efecto Donan. ¿Qué es el efecto Donan, chicos? ¿Alguien sabe qué es el efecto Donan? Es un efecto mediado por cargas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Esto se ve mucho en cuanto a la difusión, en cuanto al cambio de membranas. La membrana cuando es negativa atrae iones positivos, ¿no? Y esto es una condición que se ve mucho con el agua. Cuando el agua Claro. entra a la membrana, es atraída Bueno, por... no con el agua precisamente, te voy a decir por qué Bueno, con el agua no, porque no tiene, aunque sí tiene carga eléctrica, digamos, tiene una carga eléctrica neutra, que tiene un valor de 0, pero, o tiene un polo positivo y negativo que tienen la misma cantidad de energía, y entonces, digamos, como no es que tenga una carga eléctrica en particular, como sí lo hacen los iones, por ejemplo, ¿no? Los iones tienen una carga muy bien definida, que sería la carga positiva o la carga negativa. Pero bueno, entonces también es como sí, también de selección, ¿no? Porque como tal, al ser negativo, atrae a los iones positivos, pero repele sí, a todos los iones negativos. Esto también, bueno, también se ve mucho con el así sodio, es. ¿no? Claro, tiene que ver con entonces con dos conceptos ahí que tenemos que integrar para esto, el efecto Donan, el efecto eléctrico y el efecto químico. ¿Estás de acuerdo? Y entonces a partir de ahí podemos establecer el potencial de equilibrio para un ion de manera particular, pero habría que establecerlo a partir de esto que se conoce como efecto Donan. Por ejemplo, vean, yo tengo aquí dos compartimentos, y estos dos compartimentos van a estar, digamos, con diferentes elementos iónicos. Por ejemplo, en el caso de este lado del compartimento A, ¿no? Tenemos aquí una gran cantidad de proteínas, vamos a ponerle así, ¿no? Esto significa proteína. Y la proteína van a ser proteínas polianiónicas. ¿Qué significa? Pues que tienen múltiples cargas negativas. ¿Vale? Y también entonces, a partir de eso, y buscando la electroneutralidad, voy a tener iones de potasio, ¿no? Entonces si tengo dos proteínas, o 3 proteínas, o 4 proteínas con la correspondiente carga negativa, pues entonces yo debo tener aquí pues la correspondiente carga positiva que neutralice la carga eléctrica, ¿no? Voy a poner un poquito más para que quede como más evidenciada esta condición. Tengo la carga negativa y también tengo la carga positiva. Cargas negativas y cargas positivas. Y del otro lado puedo tener los mismos elementos, pero digamos que esta membrana que yo puse aquí en el centro, esta membrana, le voy a poner aquí, es una membrana y es una membrana que no permite el paso de las proteínas, ¿no? Las proteínas permanecen solamente de un lado de la membrana, pero sí permite el intercambio de iones. El potencial de difusión para los iones, pues digamos, puede ser elevado. Y entonces del otro lado voy a tener ahora, por ejemplo, puedo tener potasio, varias moléculas de potasio, además si quieren las mismas, pues serían 6, aquí está, ¿sale? Y entonces,
para que yo mantenga la electroneutralidad del lado B, aquí tengo el lado B, ¿qué elemento eléctrico, qué elemento químico podría yo poner para mantener la electroneutralidad de ese lado de la membrana, en el lado B? ¿Cloro? Por ejemplo, cloro. Les pongo aquí cloro, que tiene carga negativa. ¿Cuántas moléculas de cloro debo colocar? 6. 6, claro, para que sea electroneutro. Entonces pongo aquí las 6 moléculas de cloro. ¿Sale? Cloro y cloro. Ahora fíjense, ¿no? Tengo la misma cantidad eléctrica de un lado, del lado A, que del lado B. La misma concentración de cargas eléctricas. Sin embargo, las cargas negativas de la proteína, ¿no? Las cargas negativas de la proteína suelen atraer las cargas positivas. Y entonces, como la membrana es permeable para el potasio y para el cloro también, pues el potasio tiende a entrar aquí. Y entonces atrae ahora esta carga positiva, atraída por la proteína, ¿eh? Atraída por la proteína. Y entonces, aquí vamos a meter, estamos eliminando de este lado de la célula, estamos eliminando un potasio, ¿cierto? Pero también para mantener la electroneutralidad, entonces una molécula de cloro tiende a irse a este espacio. Sin embargo, es una carga negativa, ¿cierto? Entonces vamos a poner el cloro en esta posición. Ahora, en términos de la cantidad de cargas eléctricas, seguimos manteniendo la electroneutralidad. Pero podemos decir que la carga negativa es muy fuerte y entonces la carga negativa tiende a atraer más cargas positivas. Y entonces este potasio también puede ser atraído por esta carga negativa que está aquí. Y entonces tenemos más potasio aquí. ¿Qué va a pasar con el cloro? Igual, sigue este mecanismo de atracción y entonces el cloro tiende a irse a ese espacio con carga negativa. ¿Sale? Pero ahora, inicialmente, el potasio que está aquí, tiene carga positiva que está siendo atraída por esta carga negativa de la proteína. ¿Vale? El cloro se arrastra con la carga positiva de aquí del potasio. Sin embargo, aquí es donde viene la parte interesante de esta condición. Digamos que sí, en efecto, la carga positiva tiende a atraerse por esa carga negativa y luego viene la carga negativa. Sin embargo, ahora vean, ¿cómo está la concentración de potasio en el lado B? Más alta. Aumenta. Más elevada. Efectivamente. Y entonces, esa concentración de potasio genera que el gradiente químico repela, o más bien busque el equilibrio de la concentración química. ¿Y qué va a hacer con el potasio entonces ahora? Lo va a tratar de regresar. Lo va a tratar de regresar aquí. Entonces, si ustedes, conforme fuimos desarrollando eso, vimos que primero el potasio fue atraído ¿por qué razón? Por las proteínas. Negativas de la proteína. Por la carga eléctrica, ¿no? Entonces fue atraído el potasio por un gradiente eléctrico. ¿Están de acuerdo? Por un gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico atrajo al potasio, pero después el gradiente químico lo regresó. Y entonces aquí tenemos el regreso del potasio. ¿Sale? Ahora, cuando se regresa este potasio, deja descubierta una carga negativa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Como se perdió un potasio, dejó descubierta una carga negativa. Y entonces vean aquí, tenemos el cloro con carga negativa, la proteína con carga negativa. ¿Qué pasa con esas dos cargas iguales? Se repelen, ¿no? Se repelen. Exactamente. Entonces el cloro ahora que estaba aquí, pues, ¿qué va a hacer? Va a ser repelido. ¿Por qué fuerza es repelido el cloro? ¿Qué fuerza está haciendo que el cloro? Es correcto. Entonces,
Es una corriente eléctrica, una fuerza eléctrica la que está haciendo que el cloro salga repelido. Pero ahora vean cómo está la concentración del cloro en el lado B con respecto al lado A, que solamente mantuvo una molécula de cloro. ¿Cómo está la concentración de cloro con respecto a la concentración de cloro en el lado B, perdón, con respecto a la concentración de cloro en el lado A? Aumentado. Y entonces, acuérdense que todo tiende a buscar el equilibrio en términos de su concentración química. ¿Y qué hace la concentración química ahora entonces? Con respecto al cloro. Lo ¿Qué dice? regresa a jalar otro cloro. Exactamente, por efecto de la concentración química, ¿no? Y entonces, el gradiente químico arrastra el cloro hacia la parte del lado B, mientras que el efecto eléctrico regresa al cloro hacia el compartimento B. Entonces, ustedes se dan cuenta, después de este intercambio de iones, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, el potasio va a permanecer elevado en el compartimento A y el cloro va a permanecer disminuido en el compartimento B a partir de estas interacciones electroquímicas. Y en el lado B, el cloro va a permanecer elevado y el potasio, ¿cómo va a permanecer? Disminuido, ¿sale? Entonces hay un constante intercambio, hay un intercambio constante de estos iones. Unos van a ser atraídos por, bueno, el caso del potasio va a ser atraído por la carga eléctrica, pero el gradiente químico lo va a sacar. Y en el cloro ocurre lo contrario. El gradiente eléctrico lo va a sacar, mientras que el gradiente químico lo va a intentar meter. Y entonces están en un intercambio constante de estos iones. ¿A qué se refiere de manera particular el efecto Donan? Bueno, el efecto Donan se refiere de manera particular a cómo a partir de la interacción de las cargas eléctricas, solamente las cargas eléctricas, se puede dar el movimiento de estos iones. Por un lado, atrae la carga eléctrica, ¿no? Positiva, pero cuando ya hay suficientes cargas eléctricas positivas, bueno, cuando se da la repulsión de las cargas positivas hacia el lado contrario, las cargas negativas suelen ser repelidas por la carga eléctrica negativa de la proteína y entonces eso genera un movimiento de iones de manera importante, de tal manera que a partir de esta condición se genera una distribución diferencial de los iones alrededor de la membrana. Ustedes pueden observar en los resultados que tenemos en la parte inferior del gráfico, ¿no? ¿Sale? De tal manera que de aquí sale entonces, o aquí podemos establecer de manera muy general lo que significa el potencial de equilibrio. ¿Qué es el potencial de equilibrio? Sin meter ninguna fórmula, sin meter ningún numerito, sin meter nada. ¿Qué creen ustedes que es el potencial de equilibrio? A partir de lo que acabamos de revisar aquí nada más. ¿Cómo podríamos describir el potencial de equilibrio? ¿A qué se refiere el potencial de equilibrio? Que por cada ion que entra, uno tiene que salir. Que por cada ion que entra, uno tiene que salir. Bueno, sí es. Yo digo que es correcto. El ¿De qué otra movimiento manera lo podemos describir? movimiento de iones a través de la membrana de acuerdo a su concentración y su carga eléctrica, ¿no? Por ahí va más muy bien. ¿La fuerza electromotriz? No tiene que ver con la fuerza electromotriz todavía ahorita. Sería la capacidad de mover los iones de un lado a otro, manteniendo la concentración adecuada de cada lado. Bueno, es que la concentración no necesariamente va a estar en la misma cantidad en ambos lados de la membrana. Buscando una electroneutralidad entre ambos lados. Y manteniendo la electroneutralidad, ¿no? Dígate, aquí, por ejemplo, estábamos haciendo el movimiento de 4 iones, ¿no? De 4 iones, uno que entraba y otro que salía, que están en movimiento constante, y el cloro también, uno que entraba y otro que salía. O sea, se estaban moviendo 4 iones, y eso, a partir de ese movimiento de iones, los únicos que permanecían, de acuerdo al esquemita que estoy planteando aquí, los únicos que permanecían constante eran estos iones que teníamos en esta parte, ¿no? Que en términos generales tienen una menor concentración que los iones que teníamos en el lado B. O sea, ve, la concentración de iones estables de un lado de la membrana
son menos que la concentración de iones estables al interior de la membrana. En este ejemplo que estoy planteando aquí. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense, lo que han mencionado varios compañeros es que la cantidad de iones que entra por el efecto eléctrico, la cantidad de iones, de hecho, así lo estoy manejando en el esquema la cantidad de iones que entran por el efecto eléctrico es la misma cantidad de iones que salen por el efecto químico. Eso no significa que tengan la misma concentración en ambos lados de la membrana. Significa que la cantidad que entra es igual a la que sale. De tal manera que el potencial de equilibrio se logra cuando el gradiente eléctrico, voy a poner aquí en la parte inferior de esto, tengo el gradiente eléctrico aquí, que va en una dirección y debe ser igual al potencial químico. Cuando el gradiente eléctrico es igual al gradiente químico, o sea, estas dos fuerzas son iguales, vean, aquí estoy marcando que los dos vectores que señalan el intercambio de iones son iguales, entonces, bajo estas condiciones yo tengo el potencial de equilibrio. Ahora, esto no significa que la distribución de los iones en ambos lados de la membrana, como pueden ver aquí en los resultados que tengo acá, ¿no?, tengan la misma concentración. No, van a generar una distribución diferencial que se mantiene constante a lo largo del tiempo a partir de ese potencial de equilibrio. Entonces aquí juegan dos elementos para el mantenimiento del potencial de membrana en reposo. Uno, el potencial de equilibrio, y dos, el potencial de difusión. Ahora, ¿cómo es que se establecen estos dos elementos de manera importante? Bueno, el potencial de difusión se logra establecer, o el poder de difusión de un ion a través de la membrana va a depender de los canales iónicos que se encuentren presentes, ¿no? Esto va a estar determinado por la presencia de los canales iónicos que se encuentren presentes en la membrana plasmática, por supuesto, ¿no? Si tienen mayor potencial de difusión, tiene mayor presencia de canales iónicos. Si tiene menor potencial de difusión, tiene menor presencia de canales iónicos alrededor de la membrana. ¿Sale? Si la membrana no es permeable al ion, ¿qué va a pasar con el potencial de difusión? Es muy bajo, ¿no? Sí, no Nulo. va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No tiene poder de difusión o no tiene un potencial de difusión. Entonces, no importa si el gradiente de concentración es muy elevado, muy, muy, muy elevado, si no hay canales iónicos que permitan la difusión, pues entonces no va a producir ningún potencial de difusión, porque no hay canales iónicos que permitan esa difusión. Ahora, ¿por qué necesitan canales de difusión los iones? Porque acuérdense, y esto lo vamos a ver ahorita referido, es que los iones alrededor de su estructura molecular, como el sodio, por ejemplo, ¿no?, tiene una cubierta de agua. El potasio también tiene una cubierta de agua, el agua de hidratación. Entonces, además de la carga eléctrica, tienen agua alrededor o agua de hidratación que les impide atravesar fácilmente la membrana de naturaleza lipídica. Entonces, por esa razón, son importantes la presencia de esos canales iónicos, de tal manera que los canales iónicos determinan el potencial de difusión en la membrana, para cualquier ion, por supuesto. Y el otro elemento que requerimos es el potencial de equilibrio de ese ion, que se da a partir de establecer que los vectores de intercambio iónico a través de la membrana, aquí tengo la membrana plasmática, voy a hacer un dibujo, un esquemático, ¿no?, que el potencial eléctrico, o sea, la forma de salir de manera eléctrica, o el arrastre eléctrico, por decirlo de otra manera, sea igual ¿a quién? Al químico. El potencial químico. Es correcto. Entonces, entre esos dos se establece un equilibrio y eso permite una distribución, digamos, que se mantiene en equilibrio, ¿no?, para un ion de manera particular. Eso, acuérdense, no significa que la concentración alrededor
de los iones, perdón, que la concentración de iones alrededor de la membrana sea igual, sea idéntica. De hecho, eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Lo que va a ocurrir es que la concentración de iones alrededor de la membrana, como lo podemos ver aquí, pues sea de manera importante, sea diferencial de manera importante. Y eso es fundamental para que se dé la respuesta de excitabilidad en las células, en los tejidos excitables, que prácticamente son todos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? No. Ahora, ¿cómo se establece el potencial? El efecto Donan, digamos, es ¿cómo se refleja ya el efecto Donan en una célula ya de manera particular? ¿No? Y el potencial de difusión y el potencial de equilibrio en una célula para establecer el potencial de membrana en reposo. Bueno, pues esta célula, a lo largo de muchos años de evolución, pues fue generando diferencias en los potenciales de difusión para los iones presentes en el medio en el que se encontraba. Y el medio en el que se encontraba de manera inicial contenía muchos iones de sodio y también tenía una alta concentración de iones de potasio. En principio, fíjense, en principio, esta célula podía permitir el potencial de difusión para los iones eran iguales. Es el potencial de difusión para estos iones eran iguales. ¿Qué significa que tengan igualdad en el potencial de difusión, chicos, en la membrana de esa célula? Los dos pasan por igual. ¿Mande? Que los dos pasan por igual. Que los dos pasan por igual, y para que pasen por igual, ¿qué necesita tener la membrana? Sus canales. Los canales. Claro, y entonces la cantidad de canales iba a ser igual. Voy a ponerles colores diferentes para que los podamos identificar claramente. Entonces tenemos aquí potasio y sodio y tenemos una membrana, ¿no? Aquí así tenemos la membrana, y entonces como tenemos igualdad en los canales, ¿no? Pues tenemos esta condición. Digo, igualdad en el potencial de difusión tendríamos, si vamos a poner 5 de cada uno. Y para el potasio también tendríamos la misma cantidad. ¿Eso qué implicaría tener el mismo potencial de difusión, chicos? Bueno, pues que los iones, una vez que están alrededor de la membrana, pues iban a poder ingresar, perdón, me equivoqué, que los iones, a partir de este potencial de difusión, iban a poder ingresar con la misma cantidad, ¿no? En la misma proporción. Vamos a hacer ahorita nada más, vamos a hacer nada más el paso de sodio y de potasio sin la presencia de proteínas todavía. Vamos a hacerlos así solitos, ¿no? Entonces tenemos aquí potasio ingresando. Obviamente también vamos a tener, pues, a partir de esta condición, que el sodio, por efecto del gradiente eléctrico, va a tender a salir solamente por puro efecto de concentración. Lo mismo que entra es lo que va a salir. Igual con el potasio. Pero esto, digamos, en términos del comportamiento de esta célula, trae consecuencias estructurales importantes. ¿Por qué razón? Bueno, ¿cuál de estos dos iones, voy a abrir otra página, otra plana, cuál de estos iones es más electronegativo? ¿El sodio o el potasio? ¿Por qué les pregunto esto? Porque tiene que ver con la capacidad de arrastre de agua. ¿Cuál de estos dos iones es más electronegativo, el sodio o el potasio? Claro. Este es más electronegativo, este es menos electronegativo. Electronegatividad. ¿Qué significa esto en términos del arrastre de agua, chicos? ¿Cuál de estos iones va a arrastrar más agua? Sodio arrastra más agua. La cubierta de agua alrededor del sodio es mucho mayor y forma un diámetro mucho mayor que lo que formaría el potasio. El potasio tiene menor electronegatividad y entonces ese es, digamos, como el radio molecular ya con, o un equivalente, digamos, del radio molecular que toma el potasio ya con las moléculas de agua agregadas o con su agua de hidratación. Entonces es mucho mayor el sodio que el potasio, ¿no? Eso nos queda claro.
Muy bien, pues esto llevémoslo hacia este comportamiento en términos de lo que le puede suceder a esta célula cuando está arrastrando, por ejemplo, sodio al interior de la célula. ¿Qué va a pasar con esto? El sodio entra aquí y entonces, si entra mucho sodio, ¿qué va a pasar con el agua, chicos? Va a entrar. Va a entrar y entonces va a entrar mucha agua. Si yo tengo un incremento en la concentración de sodio, ¿qué va a pasar con el arrastre de agua entonces? Pues va a incrementar más, ¿no? Más agua, más agua. Y entonces el agua puede generar presiones sobre las paredes de la estructura celular. Y entonces, si no hay un control de la concentración de sodio intracelular, la célula tendería a reventarse con mucha facilidad. Entonces, a partir de esta condición y del arrastre que el sodio tiene de agua, pues la célula no podía sobrevivir mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo? Modificar el potencial de difusión de estos iones. ¿Cómo creen ustedes que le hizo? ¿Qué debió hacer entonces? Sintetizar menos canales. Tener más selectividad por sodio. Claro, es correcto. Sí, y entonces eliminar los canales para sodio, ¿no? Tener mayor regulación sobre lo que el sodio hacía. Y entonces lo que hizo, bueno, ya sabes qué, ya no necesitamos tantos canales de sodio, sino ahora solamente dejemos pocos canales de sodio, por un lado. Y por otro lado, la célula empezó a desarrollar a nivel intracelular pues sí, empezó a generar una mayor cantidad de proteína. Entonces se generaron dos cambios importantes a nivel celular. Uno, la presencia de mayor cantidad de proteínas intracelulares, la disminución en la presencia de canales de sodio y, por otro lado, incrementar la concentración de los canales para potasio. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron con esto, chicos? ¿Qué creen que pasó con esto? Pues a partir de esto se generó una distribución diferencial en la concentración de iones. Vean por qué. Porque entonces, pues el potasio podía entrar aquí, ¿no? ¿Atraído por quién? La carga negativa de la proteína. Efectivamente. Y entonces las cargas positivas del potasio empezaron a saturar rápidamente las cargas negativas de la proteína. Pero también entraba el potasio, por supuesto. Entraba el sodio, perdón, y el sodio también era atraído, bueno, no tanto por la carga eléctrica, sino por su gradiente químico. Ahorita vamos a ver por qué razón. Y entonces el sodio empezaba a ingresar. Ahora, evidentemente que a partir de esta condición, el sodio empezó a saturar la parte intracelular. Aris, tu micrófono está encendido. Sí, ya, perdón. Ya lo apagué. Ok, entonces el potasio entró a entrar con mucha facilidad. ¿Por qué razón empezó a entrar el potasio? Atraído por el gradiente. ¿Quién lo metía al potasio? Las proteínas, un gradiente. Las proteínas. Entonces entraba por el gradiente eléctrico. El potasio, atraído por el gradiente eléctrico, empezó a entrar. Sin embargo, pues obviamente, como ustedes pueden ver, empezó a incrementar su concentración a nivel intracelular. Y entonces ese gradiente eléctrico provocó a su vez, pues, por el lado contrario, la salida. Empezó a salir también potasio. ¿Por qué salía el potasio? Por el gradiente ¿Quién lo sacaba? químico, ¿no? ¿Gradiente químico? Es correcto, el gradiente químico. El gradiente químico se encargaba de sacarlo. Y entonces se establecía el potencial de equilibrio para el potasio. ¿Sale? Es el potencial de equilibrio para el potasio. Ahorita vamos a ver un poco de numeritos. ¿Y qué pasa con el sodio? Pues el sodio, que también estaba elevado en grandes concentraciones en la parte extracelular, el sodio lo que hacía pues es que el gradiente químico, si estaba elevado en la parte extracelular, ¿quién lo va a arrastrar hacia la parte interna? El gradiente químico, ¿no? Si está elevado en la parte extracelular, porque inicialmente partimos de esa situación con una concentración de sodio elevado en la parte externa. Y entonces, como estaba elevado, pues el gradiente químico se encargaba de arrastrar
al sodio hacia la parte intracelular. El gradiente químico. Sin embargo, y también estaba limitada, digamos, su incorporación a partir de su potencial de difusión, que ya vimos por qué se modificó. Sin embargo, vean, ya la parte interna de la célula estaba almacenando grandes cantidades de cargas positivas, vean, ¿no? Que saturaban las cargas negativas de las proteínas. Pero entonces, muchas cargas positivas aquí. Entonces, si este ion que trae carga positiva, ¿qué iba a pasar con la carga positiva de aquí del potasio? La iba a repeler. Exactamente. Y entonces, ahora el sodio que estaba aquí entrando iba a ser repelido por las cargas positivas. Y entonces el sodio ahora tendría a salir. ¿Qué gradiente lo está sacando? Eléctrico. El eléctrico. Gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico entonces es el responsable de sacar este sodio del interior de la célula. Pues sí, sacar, ¿verdad? Ajá. Y entonces se forma un equilibrio entre el gradiente químico y el gradiente eléctrico para mantener de manera diferencial las concentraciones de iones alrededor de la membrana. Y entonces con el potasio lo que hace es mantenerlo dentro, sobre todo por el gradiente eléctrico. Entonces vean aquí ustedes cómo queda la diferencia en términos de la concentración, ¿no? El potasio queda muy elevado en la parte interna y queda disminuido en la parte externa. Mientras que el sodio va a permanecer elevado en la parte externa y disminuido en la parte interna. ¿Por qué? Porque el gradiente eléctrico lo va a sacar. Ahora, cada ion entonces tiene un comportamiento diferente en términos de el potencial. El potencial de equilibrio. O sea, que el equilibrio se alcanza a partir de que la fuerza eléctrica sea la misma que el gradiente químico, ¿no? Y entonces eso genera una distribución diferencial. ¿Cómo podemos determinar el potencial de equilibrio de un ion de manera particular? ¿Cómo le hacemos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Sí, no? ¿Alguien sabe? Me imagino que sí. Y entonces surge lo que se llama la ecuación de Nernst. ¿Qué nos dice la ecuación de Nernst, chicos? Era lo que había dicho hace un momento, ¿no? Que es la fuerza electromotriz. Potencial de equilibrio, ¿no? El potencial de equilibrio de una célula de manera particular. Entonces, este potencial, pero se establece para cada ion de manera particular, ¿no? La ecuación de Nernst es una ecuación bastante complicada en términos de los elementos que participan para la descripción de esta ecuación, pero ahorita vamos a hacer algunas precisiones sobre esta fórmula, ¿sale? La ecuación de Nernst dice que el potencial de equilibrio, ¿verdad?, es igual a menos 2.3 por R por T entre Z por F, esto multiplicado por el logaritmo base 10 de la concentración intracelular con respecto a la concentración extracelular de un ion de manera particular. Está complicado, ¿no? ¿Qué significa cada una de estas cosas? Significa... La primera parte es el potencial de reducción. Después sería la Z, sí, es
la concentración de los iones. Sí. Y la siguiente parte, bueno, la constante, que es 2.3. Sí. Y ¿R qué significa? Es la constante de los gases, ¿no? La constante de los gases. T es la temperatura absoluta. T es la temperatura absoluta. Espérame, déjame apuntarlo aquí para que. Es un 2.3 es una constante. R significa la constante de los gases. De los gases. T, la temperatura absoluta. O bueno, Y la F es temperatura. la constante de Faraday, ¿no? La constante de Faraday, exactamente. F, la constante de Faraday. ¿Y Z qué es? la concentración de los iones. El número de oxidación del ion. Z, el número de oxidación del ion. O sea que hasta eso influye en esto de la constante de equilibrio por el intercambio de cargas eléctricas. Por ejemplo, el calcio tiene el número de oxidación es 2, o el magnesio 2, por ejemplo. El cloro sería 1, potasio 1, sodio 1. Ese sería el número de oxidación. Muy bien. De tal manera que entonces esto, al cabo del tiempo, lo han reducido. ¿Por qué razón? Pues porque en el caso de nuestra... bueno, permítame tantito aquí. CI y CE significan la concentración del ion en la parte intracelular y la concentración del ion en la parte extracelular. Esto, a lo largo del tiempo, se ha reducido, les digo, porque pues en nuestro organismo la temperatura y todo lo demás es un valor constante. Y entonces toda esta parte de la ecuación se reduce a un valor constante. ¿Cuál es ese valor, chicos? ¿Alguien lo tiene por ahí? A 37 grados centígrados, esto, a 37 grados centígrados, que sería tomando aquí la temperatura absoluta, esto nos da un valor de más o menos 61. Eso se tomaría como un valor constante. Entonces, el potencial de equilibrio es igual a 61 por el logaritmo de la concentración intracelular con respecto a la concentración extracelular. De tal manera que aplicando esta formulita para las concentraciones de iones que tenemos en nuestro organismo, ¿alguien me recuerda las concentraciones de potasio, por ejemplo? Potasio intracelular y potasio extracelular. Es 4 El extracelular, intracelular 140. Más o menos, ¿no? 140 miliequivalentes. 140, vamos a ponerle 140. Y en el caso del extracelular, anda entre 3.5 y 5. a 5. Vamos a ponerle en 4, ¿vale? En promedio. Sabemos que tiene esa variación. Con respecto al sodio. 145 extracelular. 135, 145 extracelular. E intracelular de 8. Intracelular de 8 a 10. De 8. Celular 15, ¿no? No, 10, ¿no? Ajá, de 8 a Intra 10. de 8 a 10. Intra 15. Más o menos por ahí, más no se peleen. Más o menos anda por ahí. Y el extracelular, ¿cuánto? 140, dijeron. 135, 140 más o menos. Ajá. Tenemos también para el cloro y para el calcio, ¿no? ¿Cuáles son las concentraciones de cloro y calcio intracelulares y extracelulares? Extracelular son 100. ¿De cloro? 103 extra. Intracelular y extracelular de 105. ¿Intra cuánto? Cloro 100 extra e intra 4. Intra tengo que 4. Intra yo tengo que 20. Yo también tengo que 20. 20 a 30. Yo tengo 20 que a 30. 5. ¿Cuál es tu fuente para empezar? Porque si no, nos vamos a estar aquí peleando y no... En el borón dice 20.
De cloro También hay que intercelular. checar la ¿De unidad cloro? porque a veces 4. cambia la unidad de medición. Sí, claro, a veces cambia la unidad. Por ejemplo, el cloro, en el extra, yo tengo que son 103 extra. Ajá. No, sí, esa está bien. En Sí, intra yo también. tengo 4. En el intra yo tengo 4. Yo 103. Ajá. En el 116. extra, Ahora. en el extra no tenemos problemas, ¿verdad? Son 103. Sí. Y en el intra sí tenemos problemas porque hay mucha variación con respecto a los valores que presentan. Vamos a dejarle ahí que tiene una variación. Bueno, es que eso sí es importante en términos de la definición del potencial. Vamos a ponerle aquí de 4 a 20. ¿Y el calcio? El intracelular es de 2 y el extracelular es de 4. Calcio sería 2 y el extra 4. sería 4, ¿no? Es mucho más elevado entonces afuera que adentro. Muy bien, pues a partir de esto, metiéndolos en la formulita esta que tenemos acá, nos va a salir el potencial de equilibrio para cada ion. Y entonces, a reserva de que lo quieran ustedes checar más adelante, decimos o podemos afirmar que el potencial de equilibrio para el sodio es igual a más 65 milivoltios. El potencial de equilibrio para el potasio es igual a menos 85 milivoltios. El potencial de equilibrio para el cloro, bueno, aquí me pasé con la Q. El potencial de equilibrio para el cloro es igual a menos 90 milivoltios y el potencial de equilibrio para el calcio, ¿cuánto es? Es igual a Más más 125. 120 milivoltios, más o menos. ¿Sale? Eso se logra a partir de la ecuación del potencial de equilibrio para cada uno de los iones. ¿Sale? Y entonces cada uno de ellos nos está indicando la manera en que van a estar siendo intercambiados a través de la membrana plasmática. Entonces, ¿qué nos dice este potencial de equilibrio? Bueno, que el potencial como es positivo, vean, el potencial de equilibrio para sodio nos indica que va a tener un incremento en la concentración en la parte extracelular. ¿Por qué digo que es positivo? ¿Por qué digo que con este valor positivo nos indica esa condición? Bueno, porque cuando hacemos la medición del voltaje como tal, o más bien cuando vemos la concentración de los iones alrededor de la membrana, pues sabemos que el sodio va a estar elevado de manera importante en la parte extracelular. A diferencia del potasio, vean, es negativo. ¿Qué significa eso? Que el gradiente eléctrico es más fuerte y que entonces va a hacer que el potasio permanezca de manera intracelular. Que el arrastre del potasio por la vía eléctrica es mucho mayor que la parte del gradiente químico, y entonces eso hace que permanezca más en la parte intracelular que en la parte extracelular. De tal manera que a partir de esta distribución, pues ya sabemos entonces que, vean, tenemos nada más por el puro potencial de difusión y por el potencial de equilibrio, acuérdense, no hemos metido todavía hasta este momento la actividad de la bomba de sodio y potasio TPAs. ¿Qué tenemos hasta este momento? Por efecto del potencial de difusión que está dado por los canales iónicos y el potencial de equilibrio, pues tenemos que al interior tenemos mayor cantidad de potasio y menor cantidad de sodio. Y con respecto a el exterior tenemos una mayor cantidad de sodio y menor cantidad de potasio. Si hacemos la sumatoria de cada uno de estos, vamos a ver qué nos da. ¿Cuánto tenemos de potasio en el interior, chicos? 140. 140. ¿Y de sodio? 10. De 8 a 10. De 8 a 10. Entonces, en total tenemos 150 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas deberemos tener aquí al interior también? 150. 150. ¿Cuál es la menor cantidad de sodio que podemos tener? ¿Que es normal? 8. 8. Voy a moverle aquí tantito para que
sea más claro el ejemplo que vamos a manejar ahorita. 8. ¿Y la menor cantidad de potasio que podemos tener? ¿Normal? 40. La menor cantidad de potasio, no, debe andar por ahí por 130 más o menos. 140, ¿no? 140. 130. Más o menos. Tal manera que tenemos aquí 138. Cargas positivas. ¿Cuántas negativas deberemos tener aquí? 138. Deberemos tener para mantener la electroneutralidad de la célula. Y luego, en la parte exterior, ¿qué tenemos? ¿Cuánto tenemos de sodio? 140. 140, ¿no? La máxima creo que debe andar por 145. 150. Sí. Vamos a ponerle aquí la máxima, que sería 145. Más o menos por ahí andará. Y de potasio, vamos a ponerle 4. 4. 4. ¿En total cuántos son? 149. 149 cargas positivas. ¿Cuántas cargas negativas deberemos tener aquí? 149. 149 negativas. En total, ¿cuántas cargas eléctricas tenemos aquí entonces? La suma, ¿no? Sí. No, bueno, la sumatoria de esto. ¿Cuántas cargas eléctricas tendremos aquí? 298. Ok. ¿Y aquí al interior cuántas en total tendríamos? ¿Dos qué? 276. 276. Entonces, el total de las cargas eléctricas, ¿no? Ahora vean, aquí no estamos considerando todavía la cantidad de proteínas ni tampoco la cantidad de otros solutos osmóticamente activos, lo mismo que acá. Sin embargo, podemos decir que estas dos cifras, aquí lo estamos exagerando en términos de la diferencia porque no vamos a ver ese planteamiento, sino vamos a ver la parte eléctrica nada más. Esta cantidad de iones, con esta cantidad de iones del interior con respecto al exterior, deben ser más o menos o cercanamente iguales. ¿Por qué razón? Porque la osmolaridad en ambos lados debe ser la misma. Muy bien, quitamos este asunto. Entonces, nada más vamos a quedar con las cargas positivas. Pero acuérdense que estamos también manejando cargas negativas. Ahora, además, la célula dijo, pues para contribuir al mantenimiento de esta diferencia en las cargas eléctricas alrededor de la membrana, pues entonces, bueno, nos lo vamos a ver más adelante porque para que quede más clara la explicación. Ahora vean, si yo mido entonces la concentración de cargas eléctricas que tengo en la parte exterior con la concentración de cargas eléctricas que tengo en el interior, ¿qué es lo que puedo obtener? Pues voy a obtener el valor de la diferencia electroquímica, ¿cierto? Voy a obtener un valor que se puede considerar como una diferencia electroquímica. Ya sabemos por qué es electroquímica, porque tiene un componente eléctrico y un componente químico. Entonces tengo esa diferencia electroquímica y la puedo medir. Y entonces esto también lo puedo considerar como una fuerza una fuerza electromotriz, ¿cierto? Ya hemos visto que a partir del movimiento de iones, pues genero una fuerza electromotriz, o también le puedo llamar a esta misma fuerza, le puedo llamar potencial electroquímico. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto viene siendo exactamente lo mismo. ¿Qué estoy observando entonces en términos de esta concentración de iones? Pues que es diferente alrededor de la membrana. Y que es diferente por el potencial de difusión para los iones y por el potencial de equilibrio para cada uno de estos iones. O sea, hay dos factores ahí que están influyendo para que se genere esta diferencia. Y entonces, como esta diferencia permanece constante a lo largo del tiempo,
sin que sufra ninguna alteración, ¿cómo le podemos llamar técnicamente a esto? ¿Cómo le podemos llamar, chicos? Homeostasis. Bueno, se mantiene un equilibrio dinámico, ¿sí? Mantiene la homeostasis, digamos, electroquímica, porque se mantiene igual todo el tiempo, se mantiene en reposo. Pero vean, estamos hablando que es una fuerza o es un potencial. Esta diferencia electroquímica genera esa condición, una fuerza electroquímica o un potencial electroquímico, y está de manera constante, en equilibrio o en homeostasis, como acaba de decir su compañero. ¿Cómo le podemos llamar a esta condición entonces de la célula que mantiene en equilibrio estas concentraciones? Pues ese es el potencial, ¿no? De membrana. Es el potencial de equilibrio. Exactamente. Potencial de membrana. ¿En qué? Ya no me ocupo aquí. En reposo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se establece el potencial de membrana en reposo? Pues aquí está la explicación y la respuesta a esa pregunta. Se establece porque hay un potencial de difusión diferencial para los iones alrededor de la membrana, y eso causa, pues entonces, por inicio un desequilibrio en términos de el intercambio de iones, y además porque los iones presentan cada uno de ellos un potencial de equilibrio. ¿Vale? Ahora, con esto podemos establecer el potencial de membrana en reposo y lo podemos medir. Podemos medir este potencial o esta diferencia, ¿no? Y a partir de establecer la medición, podemos calcular entonces o establecer las unidades de diferencia. ¿Cuáles van a ser esas unidades de diferencia? Pues el voltaje de la membrana. ¿Sale? Entonces, el potencial de membrana en reposo mide esa diferencia en la concentración de iones a través de el voltaje. El voltaje, ¿no? Entonces, no es otra cosa más que una medida de la diferencia electroquímica en la membrana. ¿A partir de qué? Pues a partir de los diferentes iones que tenemos aquí. Ahora, justamente esta otra condición, bueno, si ustedes van siguiendo con esta discusión, lo que tenemos aquí es que los iones que tenemos alrededor de la membrana, que son varios, a partir de lo que acabamos de revisar aquí, ¿no? Pues está el sodio, está el potasio, el cloro, el calcio, pero hay muchos más, ¿no? Está también el magnesio, así, hay una gran cantidad de iones que participan en este potencial de membrana en reposo. Y entonces sabemos que los iones van a estar entrando y saliendo, ¿no? Con diferentes magnitudes y generando diferentes circunstancias. O sea que no, el voltaje de membrana no es responsabilidad de un solo ion, sino del intercambio de todos los iones que están alrededor de la membrana. Entonces, ¿cómo establecemos el voltaje de membrana considerando a todos los iones? ¿Qué se puede hacer, chicos? ¿Cómo podemos calcular el voltaje de membrana considerando todo este intercambio de iones? Porque cada uno tiene su potencial de equilibrio, ¿no? Vean, uno es negativo y otro es positivo. Entonces, ¿hacemos una sumatoria de esos? ¿O qué hacemos? Era lo que hacíamos, de hecho, ¿no? Se hacía sumatoria de esos y se ponía un voltímetro más o menos, exactamente. Entonces viene aquí la ecuación, dice Eric, creo que Eric fue el que dijo la respuesta correcta. Y entonces viene la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman. Entonces Goldman dice, bueno, pues para establecer el voltaje de membrana, ¿no? El voltaje de membrana, yo puedo hacer una sumatoria de los potenciales de equilibrio para cada ion, considerando las concentraciones de la concentración del ion de manera particular, ¿no? Y la conductancia total. Entonces aquí dice, la conducción para cada ion está medida por un valor que se llama G. Un tantito. G para potasio entre la conductancia total más, perdón, aquí no, por
por el potencial de equilibrio, ¿no? O el valor del potencial de equilibrio para el potasio, más G para sodio entre G de la conductancia total por la concentración de ¿quién? Perdón, el potencial de equilibrio para el sodio, y así sucesivamente. Ya no voy a poner aquí todos los demás. De tal manera que entonces este potencial, el voltaje de membrana, se establece a partir de una ecuación que se llama ecuación de Goldman, que considera la contribución que hace cada ion a través de su permeabilidad relativa y la conductancia que tiene a través de la membrana. Y entonces, matemáticamente se puede determinar el voltaje de la membrana, matemáticamente, a través de esta ecuación. Y entonces, si yo hago esta relación de la permeabilidad más la conductancia y el potencial de equilibrio para cada ion, puedo determinar matemáticamente este voltaje de la membrana. Esa es una manera. ¿Cuál es la otra manera de poder llevar a cabo la valoración del voltaje de la membrana, chicos? ¿Cuál creen ustedes que pueda hacer? Tengo aquí, miren, ¿no? Mi distribución de iones. Y pues no quiero utilizar la ecuación de Goldman para establecer el voltaje de la membrana, que es lo que me interesa determinar. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sabemos que el voltaje de la membrana, aunque depende de la concentración de todos los iones alrededor de la membrana, el potencial de equilibrio y la conductancia, ¿no? Pues en realidad los más importantes en términos de su concentración, pues van a ser sodio y potasio, ¿no? Entonces, pues igual, pero reducirlo en la ecuación de Goldman a esos dos iones, pues no explica el voltaje de la membrana. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos determinar el voltaje de la membrana, chicos? ¿De qué otra manera se les ocurre? Ya una vez nos había dicho que con un voltímetro, ¿no? Claro, entonces acuérdense que está ese aparatito maravilloso que se llama voltímetro, y entonces el voltímetro, pues lo que va a hacer justamente es llevar a cabo esa comparación. ¿Qué compara? Pues compara lo que tenemos dentro con lo que tenemos afuera. ¿Cuánto habíamos dicho que teníamos adentro de cargas eléctricas? 138, ¿no? Sí. Entonces, espérenme. 138 cargas positivas dentro y 149 cargas positivas afuera. Y entonces aquí agarramos y tenemos un voltímetro, que es un aparatito que puede ayudarnos a medir estas diferencias. Obviamente, al inicio de todo esto, la flechita del voltímetro estaría en el lado, marcando 0, y tenemos el lado positivo y el lado negativo, y entonces aquí tenemos los electrodos, un electrodo positivo y un electrodo que mide la Tierra, ¿no? O el electrodo negativo. Muy bien, y podemos hacer a partir de esto un registro de la diferencia en el voltaje, ¿no? Aquí está la parte positiva y la parte negativa, y aquí tenemos entonces el voltaje de la membrana. Las unidades de medición, pues obviamente son, bueno, la fuerza electromotriz o este potencial electroquímico, su unidad de medición, pues va a ser el volt. Y el volt lo vamos a, como es una diferencia muy pequeña, pues lo vamos a medir en realidad en milivoltios. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿cuál será el valor resultante? Si yo hago mi primer registro eléctrico, lo hago aquí en esta posición, lo hago comparando lo que tengo en esta posición con respecto a lo que tengo en esta posición, ¿cuál será el valor resultante de esta diferencia, chicos? 0, ¿no? Es igual. Claro, 0. Y entonces mi registro eléctrico estará aquí en 0. Mi gráfico, ¿no? Del valor resultante estará en 0. Pero entonces, si yo meto el electrodo positivo hacia la parte interna, lo atravieso, ¿no?
Y entonces, ¿qué área estoy comparando ahora? Estoy comparando el área del líquido intracelular con respecto al líquido extracelular, o sea, ese espacio. Estaría comparando este espacio con respecto a este espacio. ¿Cierto? ¿Cómo es la diferencia entonces ahora? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Negativa, o sea que hay más cargas positivas en la parte de afuera con respecto a la parte interna, ¿no? Al menos una diferencia de 11 cargas eléctricas y por lo tanto entonces el voltaje, el registro del voltaje, la flechita, se iría hacia el lado negativo. ¿Cuánto? Pues depende de la magnitud, que ahorita vamos a ver cómo opera esa condición. Y entonces el registro eléctrico se iría hacia la parte negativa y entonces permanecería constante. Y entonces este sería el voltaje de la membrana. Esto que tenemos aquí sería el voltaje de la membrana cuando la membrana se encuentra en reposo. Es lo que consideramos como voltaje de membrana en reposo, en milivolts. ¿Cuál es el voltaje de membrana que se puede encontrar en las diferentes células de nuestro organismo que pueden considerarse como voltaje de reposo? ¿Cuáles son esos valores? Va a depender de la célula, ¿no? De su excitabilidad. Claro, va a depender Generalmente es de menos 70 menos 80, ¿no? Ese sería el promedio, ese sería un promedio. Pero ¿cuál es el intervalo de valores en el voltaje de membrana que podemos tener en nuestras diferentes células? ¿De qué valor a qué valor va este potencial electroquímico en nuestras células? Y esto es importante porque a partir de ello vamos a ver entonces las diferentes respuestas sensoriales o incluso musculares o nerviosas también incluso. Por eso es que podemos hablar de una hiper es mundial. ¿Cuáles son esos valores, chicos? ¿De qué valor a qué valor tenemos el voltaje de membrana en nuestros distintos tipos celulares? Yo solo recuerdo la de las células nodales del corazón. ¿Cuánto tiene la célula nodal del corazón? Bueno, es que depende, ¿no? También de qué célula nodal. Depende si es la sinusal o la auricular o las de Purkinje. También tienen diferencias en términos de su voltaje. Yo tengo la de menos 65 de voltaje. Las de Purkinje de 20. Nicole, creo que se escucha cortado tu audio.